Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, qué bueno verlos. Vamos a mirar la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 25. Marcos 8, 22 al 25. Marcos 8, 22 al 25. No es Marcos, es Lucas. Me equivoqué con el texto. Lucas 8. No te quedan aquí más. Lucas 8, 22 al 25. ¿Tenemos toda la palabra? Vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Le voy a pedir que cierre por un momento sus ojos y hable con el Señor. Ya hemos orado, pero vamos a pedirle al Señor que nos hable en este momento. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, Padre, hemos venido a tu casa a adorarte, Señor, a conocerte un poco más. Gracias porque tú eres quien sostiene nuestra vida, Señor. Tú eres el que nos permite reunirnos en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, y que esta palabra venga como una fortaleza para fortalecernos, Señor. Que venga como una esperanza, Señor, pero también que esta palabra sea útil para el momento que cada uno la necesitemos. Te adoramos, Señor, gracias por la persona que está ahí al lado, gracias por cada hermano, por cada amigo, Señor. Aún oramos por los que no han podido venir y te pedimos que los ayudes donde ellos se encuentran. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a hablar esta tarde es: ¿podemos conocer al Señor Jesús en medio de la tempestad? Los discípulos se había levantado una tempestad, pero quiero que usted por un momento piense, porque aquí no tenemos tempestades como ellos la tuvieron, pero a veces los problemas que tenemos, ¿a qué se le parece? A una tempestad. No sé si usted estos días haya pasado por algún momento difícil. A veces los tenemos. Nadie está exento de que no suceda. Y las tempestades son a veces difíciles para nosotros. No sé si se le haya allí presentado alguna situación, pero las tempestades, en este caso era una tempestad física, pero las tempestades que vivimos a veces son difíciles. Y vamos a mirar por qué Dios permite esas tempestades en nuestra vida. Porque Dios permitió esa situación en ellos. Dice ahí lo primero, que el Señor les da una palabra. ¿Quién es el que les dice? El Señor, ¿cierto? Les dice: pasemos al otro lado, ¿cierto? Es la palabra de Él, les está diciendo: pasemos al otro lado del lago. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la palabra del Señor, y tal vez usted dice: no, pero esa palabra, ¿será que es para mí o no es para mí? La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. La ribera del lago, allí, la ribera oriental del lago estaba en su mejor parte, en su mayor parte deshabitada. Cuando el Señor les dice: pasemos, es porque él quería estar solo con sus discípulos.
Hay momentos en nuestra vida que queremos estar solos, hay otros momentos que nos toca vivir solos. Y Él les dice, pasemos al otro lado del lago, porque Él quería compartir con ellos. Como habían pasado, ya si usted mira los capítulos anteriores, habían sucedido muchas cosas, el Señor les había enseñado, Él quería descansar también con ellos, pero quería pasar tiempo con sus discípulos. Es importante el tiempo que nosotros pasemos con el Señor, y en este caso, el Señor era el que quería pasar tiempo con los discípulos. Él quería compartir. El Señor siempre quiere pasar tiempo con nosotros. Y uno dice, bueno, pero el Señor iba ahí. ¿Y qué sucedió? Dice ahí en el versículo, les dice el Señor, partieron, ¿cierto? Y les dice el 23, pero mientras navegaban, Él se durmió. El Salvador iba con ellos. El maestro que ellos habían visto iba con ellos, pero se duerme. Él se queda dormido en ese momento, porque en su naturaleza humana, pues Él también tenía que descansar. Cuando hemos hecho algún viajecito, ¿qué es lo primero que hacemos? Uno se queda dormido en el bus o en el avión o donde usted, ¿cierto?, en su carro. Entonces el Señor duerme allí, mostrándonos su condición de humano también. Pero como ellos habían pasado tantas cosas, estaba enseñando cómo estaría el Señor, pues un poco fatigado. Él estaba cansado como todos nosotros, que en la naturaleza humana. Pero vamos a mirar qué sucedió. Se desencadena allí una tempestad. Dice que, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. ¿Qué sucedía? Que el mar de Galilea estaba rodeado por cerros, pues así como vemos aquí nosotros, ¿cierto?, en la ciudad, y se veía afectado por la proximidad del Monte Hermón. Estaba cerca el Monte Hermón, entonces, y el mar Mediterráneo, los vientos eran muy fuertes, ellos se chocaban, los que descendían sobre el agua, y esos vientos eran repentinos. O sea, no era que en ese momento, ¿cierto?, era algo inesperado. Pero esos vientos eran muy fuertes, eran violentos. Por eso, ¿qué sucedió? ¿Cómo vemos a los discípulos? Asustados, ¿cierto? Estaban angustiados, estaban atemorizados. Cuando viene un momento difícil a nuestra vida, ¿qué es lo primero que sentimos? Temor, ¿cierto? Y después del temor, angustia. Viene esa angustia, viene ese temor, viene esa situación a nuestra vida. Ellos eran profesionales, los pescadores. Si a nosotros nos sucede eso, pues nosotros no somos profesionales en la pesca, ¿cierto? Pero ellos sí eran profesionales. Sin embargo, ¿cómo estaban? Atemorizados, ¿cierto? Asustados, tenían miedo. Cuando recibimos una noticia, ¿cómo nos sentimos? ¿Si es buena? Felices, ¿cierto? Si no es tan buena, ¿cierto? Imanémonos por un momento la situación de ellos, o sea, los sentimientos que ellos tenían ahí. Ellos habían visto el poder del Señor, pero sin embargo, en ese momento ellos sienten miedo, ellos sienten angustia, se atemorizan por lo que está pasando. Eran pescadores, estaban acostumbrados a eso, no era algo que ellos dijeran, no, eso no. Pero esta tempestad fue más fuerte que la que ellos habían vivido. Algo estaba pasando allí. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite los momentos difíciles en nuestra vida? El tema es, podemos conocer al Señor Jesús en medio de la tempestad. Era necesario que eso pasara en la vida de ellos. Era necesario. Cuando nos sucede algo que no esperamos, ¿qué hacemos? Aparte de tener miedo, de angustiarnos, ¿nos sorprendemos o nos quejamos?
A veces dice uno, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y en ese instante, ellos tal vez no vieron eso, ¿no? Pero ellos en el desespero que están, en el momento que están, dice allí, entonces en el versículo 24, ¿qué le dice? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. O sea, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Y despertando él, entonces reprendió al viento y a las olas se cesaron y se hizo bonanza. ¿Qué le dicen? El otro evangelio dice, Señor, sálvanos. Ellos recurren primero al Señor. Ellos ven ahí al Señor y recurren. Aunque Él está dormido, lo primero que nosotros debemos hacer y siempre lo que debemos hacer es recurrir al Señor. Él nos está enseñando a depender de Él, a tener una relación con Él. Es decir, que cuando nos pase, no solamente que el Señor sea nuestro Señor cuando pasan todas cosas buenas, ¿no? Sino que cuando pasen momentos o pasemos momentos difíciles, entonces acudamos primero a Él. No al amigo, no al pastor, primero a Él. Ir a hablar con Él y decirle, Señor, mira, me está pasando esto. Y el Señor nos va a mostrar por qué está pasando, porque nos va a aclarar por qué sucede, por qué le sucedió esto a los discípulos. Le dice el Señor, perecemos. Ese término de sálvanos se usaba en el Antiguo Testamento para salvar de alguna situación física. Cuando ellos claman ahí es para que los ayudaran. Nosotros vivimos situaciones físicas y espirituales y los discípulos también las vivían. Todas las personas vivimos situaciones físicas como la salud, como alguna pérdida económica, como situaciones, ¿cierto? Diversas. Pero también hay situaciones espirituales que están ahí. Y cuando el Señor viene, entonces Él nos salva. ¿Qué significa salvación? Porque decimos, qué bien que somos salvos, pero ¿qué significa? ¿Qué significará? ¿Cómo no? Apartados, bueno, santos es apartados, salvación, librarnos de algo, dice el hermano. ¿Qué más será salvación? Ayuda. ¿Qué más será salvación? Bueno, la salvación. Entonces, en la salvación, ¿cómo dice el hermano? Rescatarnos. Salvación es rescate, tanto en la parte física como en la parte espiritual. Porque el Señor, ¿qué iba a hacer el Señor con ellos? Los iba a rescatar. Lo que ellos le están pidiendo al Señor, rescátanos, sálvanos, ayúdanos. Bueno, ellos no le dijeron así como yo estoy diciendo. Eso era un momento de desesperación impresionante. Y el Señor nos deja ver que hombres comunes y corrientes como nosotros, pero que estaban apartados, como dice la hermana, estaban viviendo un momento difícil. Sin embargo, ¿quién les había dado la palabra? El Señor Jesús. El Señor Jesús les dice, pasemos al otro lado. El hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que no nos va a pasar nada. Al contrario, a veces se levantan tempestades espirituales que no entendemos, pero ahí es donde el Señor se levanta, Él mismo viene y nos ayuda. Pero cuando empezamos a clamar, sálvanos, Señor, sálvanos, ayúdanos. Y vamos a mirar que en la parte física hay muchos ejemplos, pero está Mateo 14:30. Mateo 14:30. Está allí hablando de Pedro, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Miren que cuando estamos frente a una situación difícil, el miedo se apodera de nosotros.
La palabra de Dios dice en muchos pasajes, no temas. El Señor nos dice eso, no temas. Y a veces es casi, ¿cierto? Es muy difícil, ¿no? Imposible, es difícil que uno no sienta miedo frente a un momento que estemos viviendo angustiador. El miedo llega y en ese momento debemos pedirle al Señor que nos ayude. Los niños están arriba. ¿Danita quiere subir? ¿La maestra está con los niños? Carolina, ¿no quiere subir? Bueno, dice allí entonces que él, en este momento, Pedro le dice: Señor, sálvame. ¿Qué estaba pasando? El Señor le dice que venga y camine sobre el agua, y él está caminando sobre el agua, y los fuertes vientos también hacen que él caiga allí, se hunda, y le dice al Señor: sálvame, ayúdame. En un momento angustiante nos sentimos casi igual, como que estamos hundiéndonos y no encontramos quien nos ayude. ¿Y qué le decimos al Señor? Sálvame, Señor, porque nos damos cuenta que el único que nos puede ayudar es el Señor. Dios es el único que nos puede ayudar. Dice allí que en Hechos, el capítulo 27, otro ejemplo de cómo el Señor nos puede salvar de las situaciones físicas, y Él pone el ejemplo para que nosotros podamos depender de Él. Hechos, el capítulo 27, 20. Hechos 27, 20. Y allí está hablando de Pablo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Las situaciones vienen. Aquí está hablando Pablo. ¿Qué habían perdido ellos? La esperanza de salvarse. Nosotros no podemos llegar a ese punto. O yo no sé si a veces uno llega como que ya no tengo esperanza, ya no sé qué irá a pasar. Pero en ese momento Pablo seguía creyendo en Dios. Pablo estaba ahí creyendo lo que el Señor le había dicho. Y el Señor le había dicho que iba a ir hasta Roma, que él iba a ir. Y él seguía creyendo. Nuestra realidad es muy diferente a la realidad que Dios ve, ¿cierto? ¿Nosotros qué vemos? La tempestad, vemos el problema. Igual que los discípulos estaban allí. Pero debemos aprender a mirar un poco más allá. ¿Cuál es el propósito de la tempestad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué pasa a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Qué tempestad estamos a veces viviendo? Porque las situaciones se levantan. ¿Los discípulos pudieron hacer algo para que no se levantara esta tempestad? No. Hay momentos en los que no podemos hacer nada. Las tempestades se van a levantar. Pero ahí es cuando ellos acuden al Señor y le dicen: sálvanos. La salvación que Dios quiere es física también y espiritual, pero más que todo el Señor nos presenta allí los momentos en el que Él ha ayudado a muchas personas como nosotros. En el caso de Jonás, vamos a mirar Jonás, el capítulo allí 2 de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová.
Jonás está reconociendo que la salvación es del Señor. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿cierto? Allí en la tierra. ¿Qué sucedió? Él está clamando y hay un momento espiritual fuerte en la vida de Jonás, pero también hay una angustia. Ya tenía 3 días de estar allí en el pez. Y el Señor escucha el clamor y el propósito de esa situación se cumplió. ¿Qué hace el Señor? Envía al pez y lo deja en tierra. Las tempestades tienen un propósito, pero a veces no lo alcanzamos a ver. Y el Señor quiere librarnos de las tempestades físicas y espirituales. Él quiere ayudarnos en los momentos físicos, como cuando a uno le duele algo, pero también del cuerpo, ¿no? Pero también Él quiere ayudarnos cuando nos pasa algo emocionalmente, algo que no vemos. Él quiere ayudarnos. Él está interesado en ayudarnos, por eso deja a los discípulos, de ejemplo, deja a Jonás y deja a muchos hombres, como lo hemos leído. Volvamos allí a Lucas, donde estamos leyendo. Lucas 8. El versículo allí, el versículo 25. ¿Qué sucedió? Como vemos, dice, y él dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, ¿cómo estaban? Atemorizados. Como Jonás, ¿cierto? Como Pablo. Estaban atemorizados. ¿Como quién? Como a veces nosotros. Uno se atemoriza, dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Me han preguntado alguna vez eso? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Por qué estaban ellos maravillados? El Señor les estaba mostrando. Hemos hablado de la fe muchas veces, pero el Señor les está diciendo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Será que Él nos pregunta eso esta tarde? ¿Nos ha preguntado eso alguna vez el Señor? ¿Dónde está vuestra fe? Porque es que a veces uno le dice, y esos discípulos no tenían fe. Pero Él puede que nos haga esa pregunta también a nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? O sea, ¿en quién hemos confiado? ¿En quién estamos confiando? Allí les está diciendo, no los está regañando. Muchas veces pensamos que el Señor los regañó y dice, uy, ¿dónde está vuestra fe? No. Él les está diciendo, ustedes tienen una fe pequeña. Y el propósito de esa tempestad se iba a cumplir cuando Él les pregunta eso. ¿Dónde está vuestra fe? Allí esa fe que ellos tenían era pequeña, es un término usado solamente por el Señor, nadie más usa este término. Usted no ve que otra persona pregunte, ¿y usted, dónde está vuestra fe? No, Él solo es el que pregunta. Y dice allí que Él está reprendiendo ese temor y la ansiedad que ellos tenían en ese momento. Él no está atacando a los discípulos. Él no les está diciendo, ustedes sí tienen, ustedes no tienen. Él lo que les está diciendo es, deben dejar a un lado la ansiedad y deben dejar a un lado el temor. Y eso es lo que nosotros sentimos y ya vimos, miedo, angustia, temor, ansiedad. Frente a las situaciones, ahorita estamos viendo muchas enfermedades por la ansiedad. Y uno se angustia y hace unas cosas que no debía hacer, no debería hacer. Pero allí el Señor les está diciendo, Mateo 6:30.
Mateo. Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Está ayudándoles para que se quite de ellos la ansiedad, para que se quite de ellos la angustia, y los está fortaleciendo y les está diciendo: si el Señor lo puede hacer con la hierba, ¿será que no lo puede hacer con nosotros? Si el Señor lo hace con los pajaritos y los alimenta, ¿no lo podrá hacer con nosotros? Él lo puede hacer. Pero es más allá de lo que el Señor está buscando en ellos. Y dice allí en Mateo 8:26, más adelante, un poquito más adelante, Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Este es el mismo texto, pero en Mateo. Y les está diciendo, y les está hablando frente a la ansiedad y al temor. Siempre que encontremos esa palabra, hombres de poca fe, es porque la fe todavía no estaba pequeña en ellos. Es decir, que no habían entendido quién era el Señor Jesús. ¿Será que nosotros podemos congregarnos, decir que somos cristianos y no conocer al Señor Jesús? Puede ser que no lo conozcamos en su totalidad, pero necesitamos aprender. El Señor les está diciendo que ellos no debían confiar solamente cuando todo iba bien, que había que aprender a confiar cuando las cosas no iban muy bien, no iban bien. Entonces, a ellos se les olvidó algo. ¿Qué se les olvidó? Que Él estaba ahí. O sea, ¿no nos ha pasado alguna vez que se nos olvida que el Señor está ahí con nosotros? Se nos olvida que Él ha hecho muchos milagros, se nos olvida que nos ha ayudado una y otra vez, y una y otra vez. Y Él estaba ahí. A ellos parece que se les el miedo y la desesperación les gana un momento. Allí, el propósito de que sucedan estas cosas es para mirar la fe. ¿Cómo estará nuestra fe? Porque no es la medida de fe, sino es el Dios en quien hemos confiado. Si estamos confiados y seguros, ¿quién es Dios? Al Señor Jesús lo maravillan dos cosas: la gente que no cree, pero también la gente que cree. Mateo 8:10, ahí donde Mateo 8:10. El Señor está hablando ahí de cuando sana al siervo de un centurión. Dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es que este hombre creía. Entonces el Señor quiere que aprendamos a conocerlo. Y si lo conocemos, ¿qué va a pasar? Le creemos. Si nosotros conocemos al Señor, le vamos a creer. Miren, hermanos y amigos, así la realidad que estamos viviendo no sea la que nosotros deseamos. Pero allí el Señor les está diciendo eso. Hebreos 11:39. Hebreos 11:39. Hebreos 11:39 dice:
Y a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí la fe, ¿qué es la fe? La esencia de la fe consiste en creer. ¿Qué tenemos que creer? En el sacrificio del Señor, ¿cierto? En el Señor Jesús mismo. Y recibir lo que Dios nos ha revelado. Estos días hemos hablado y hemos escuchado allí a mi esposo hablando de la revelación. ¿Qué no tenían los discípulos? ¿Por qué se levanta la tempestad? Porque en el corazón de ellos todavía no había una revelación de quién era Él. Los problemas que a veces vivimos es para mostrarnos quién es el Señor Jesús. Y aquí lo que está diciendo es que ellos no alcanzaron lo prometido, pero es que la esencia es creer. ¿Qué estaban esperando todos los hombres de Hebreos 11? La venida del Señor, pero el Señor no había nacido todavía. Ellos tenían la promesa del Salvador. Allí se puede definir que la fe es la confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Ellos tenían esa fe, no habían recibido todavía el nacimiento del Señor, pero ellos no se detenían solamente en su realidad, sino que ellos creían en el Salvador. En Génesis 3:20 nos habla, y hemos meditado estos días, de Eva. ¿Qué nos dice? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Por qué dice de los vivientes? En hebreo, allí Eva en hebreo está relacionada con la vida, y el verbo con el que habla de vivir dice que son los creyentes. Es decir, que el Señor nos está hablando que nuestra fe debe estar en Él, para que seamos creyentes, tener esa revelación en el corazón, porque así nosotros se va a cumplir esa palabra que Eva está allí como un testimonio para los que creen. Juan 5:19, vamos a mirar qué nos dice. Juan 5:19. Cuando el Señor reprende los vientos, ¿qué les está diciendo? Respondió Jesús y les dice: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Y qué nos deja ver con Eva? El Señor está diciendo es que si somos hombres de poca fe, es porque no hay una revelación del Señor Jesús todavía en nuestras vidas. Necesitamos esa revelación para ser creyentes, para ser esos hijos de Dios. Y aquí Él se está presentando y está diciendo que Él y el Padre son uno, y que Él puede hacer eso. ¿Qué les está revelando el Señor a los discípulos? Bueno, les está revelando al Padre. Entonces vamos a mirar allí. Esa tormenta repentina no era una coincidencia. No era algo que surgió así. Cuando usted ha vivido algunas situaciones, ¿será que son coincidencias? Algunas son malas decisiones que nosotros hemos tomado por no consultar al Señor. Otras son que Dios permite para mostrarnos, es una oportunidad que en ese momento Dios usó para mostrarle a los discípulos y revelarles quién era el Señor Jesús. ¿Por qué el Padre les iba a revelar al Señor Jesús? ¿Será que ellos lo necesitaban? Ellos necesitaban conocer al Padre, al Señor Jesús, y nosotros también necesitamos conocerlo. Pero ellos necesitaban conocer al Señor Jesús, conocer quién era Él,
Porque el Señor en versículos anteriores les dice, llegan allí los discípulos y le dicen, Señor, ya fuimos a trabajar y cumplimos lo que tú nos dijiste. Y le dice el Señor, bueno, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le dicen? Ellos empiezan a decirle, Señor, unos dicen que eres Elías, otros que Juan, otros que eres un profeta. Y el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Necesitamos conocer al Señor, porque ellos no conocían que Él era el creador. Él reprende los vientos y es porque Él los puede reprender, por ser el creador. El mismo Dios, el Señor Jesús, el Hijo, Dios Hijo, está allí reprendiendo los mares, los vientos. Y el Señor está buscando edificar la fe en los discípulos. Las tormentas van edificando nuestra fe. Dios las permite a través de la palabra. Somos probados muchas veces. Usted se acuerda por un momento a Abraham, ¿cómo fue probado? Dios le da un hijo y luego le dice sacrificar. El Señor estaba probando su fe. Allí esa confianza en el Señor. ¿Por qué el Señor Jesús iba a edificar la fe en los discípulos? Él ya se iba a ir, ¿cierto? Él se iba. Exactamente. El Señor se iba, dice la hermana, necesitaba dejarlo fuerte. Vamos a ver qué era lo que ellos tenían que hacer. También testificar. Testificar, sí señora. Isaías 44:8. ¿Qué está haciendo el Señor cuando les dice hombres de poca fe? ¿Qué es lo que el Señor está buscando cuando las tormentas vienen a cada una de nuestras vidas? Y en el caso, allí lo que les sucedió a ellos. Isaías 44:8. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Para qué permite el Señor las tempestades entonces? Primero para que lo conozcamos a Él. Sepamos quién es Él. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Para ser testigos. Y para ser testigos, ¿qué estaba haciendo el Señor con ellos, con los discípulos? ¿Qué les estaba quitando primero? El miedo. ¿Se iban a enfrentar a cosas difíciles? Usted y yo no sabemos a qué nos tenemos que enfrentar a diario, ¿o sí? Y el Señor empieza a fortalecer nuestra fe y a decirnos, no temas ni nos amedrentes. O sea, no se sienta ahí poco, no se sienta menos, sino al contrario, el Señor viene a fortalecer, porque Él los iba a hacer discípulos. Y por eso dice, discípulos no testigos, eran discípulos ya, los iba a enviar como testigos. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué dice el Señor? Que está allí hablándoles porque ellos son los testigos. ¿Dónde se iba a cumplir esa palabra que el Señor está hablando aquí? El Señor Dios. Desde Isaías está diciendo que iban a ser los testigos. ¿Dónde se está cumpliendo? Más adelante, en Hechos 1, y vamos a Hechos 1, versículo 8.
Hechos 1. Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor? Ahí, cierto, ya les había hablado antes, pero ¿qué está haciendo el Señor? Quitando el temor de ellos en la tormenta. Cuando se levanta esa tempestad, Él les está mostrando que ¿quién estaba con ellos? El mismo Dios. A veces cuando hablamos del Señor Jesús pensamos que sí, el Señor Jesús es el Hijo y ya. Pero es el mismo Dios que dio su vida por nosotros. Y necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Debe ser revelada la vida de Él mismo en nuestra vida. Debe ser revelado el conocimiento del Señor Jesús en nuestra vida. ¿Por qué será? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué otra cosa será? Para ser testigos a otras personas. Porque es que Dios está allí hablando desde Isaías que un día Él iba a levantar testigos, y en muchas partes levantó sus profetas, también aquí los discípulos los está levantando el Señor Jesús, pero se encuentran en una tempestad que el Señor Dios permite para revelarles quién era el Señor Jesús. Cuando tengamos momentos difíciles, debemos pedirle al Señor que nos muestre cuál es el propósito. Aquí había un propósito. Él estaba fortaleciendo la fe de ellos para que salieran. ¿Era fácil hacer la obra evangelizadora? Ellos tenían que salir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas tempestades se les iban a presentar? O sea que el Señor no quería que ellos se amedrentaran. Oigan, no, yo mejor no voy. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que inicia algo y en el primer problema uno dice, no sigo. Y abandonamos lo que estamos haciendo. No sé si es porque no le pedimos al Señor, o no sé si es que el miedo es más fuerte que lo que estamos viviendo, y entonces uno abandona lo que se está haciendo. Pero el Señor no quería que ellos abandonaran en ningún momento la tarea que les iba a dejar. El Señor iba a partir y Él debía y estaba trabajando en ellos, fortaleciendo la fe de ellos para que enfrentaran cualquier situación que se les presentara. No estamos exentos de que se nos presenten algunas situaciones, pero lo que el Señor quiere es que la fe en nosotros se fortalezca y que un día usted pueda ser testigo. Imagínense luego cuando ellos salieron de la tormenta a contar, pero ¿cómo contarían? No contarían. El Señor, es que estaba ahí el Señor ayudándonos. A veces ni creemos que está ahí el Señor, y mucho menos creemos que nos va a ayudar. El Señor quiere ayudarnos en todas las áreas físicas y espirituales, aún en las dolencias del corazón como en las dolencias físicas. Él quiere ayudarnos en todas las áreas. Allí el Señor les dice que ellos debían llevar el mensaje. ¿Usted le ha preguntado al Señor a quién debe llevarle el mensaje? Lo que usted está escuchando día a día, ¿para quién será? Porque Él viene y fortalece nuestra fe y nos ayuda. ¿De cuántas tempestades nos ha sacado el Señor? ¿Y para qué permitiría tantas tempestades el Señor? Por un momento, si usted mira, Él tiene un propósito. Él quería que usted lo conociera.
que yo lo conocí. Y permitió muchas cosas. Porque en medio aún de los problemas, Dios está tratando el corazón, nuestro corazón. Y Él necesitaba en ese momento, el Señor, es fortalecer la fe de los discípulos. ¿Qué estará haciendo Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué estará haciendo nuestro Padre? ¿Qué áreas se estará fortaleciendo cuando se nos presentan las tempestades? Usted tal vez y yo somos un poco más fuertes hoy, pero no duros, sino más fuertes por las cosas que hemos vivido, porque nos hemos dado cuenta que ahí ha estado el Señor. Ellos fueron fuertes, ellos fueron valientes y llevaron el mensaje, y ninguno de ellos retrocedió. ¿Por qué? Porque conocieron y se les fue revelado a su corazón y a su vida quién era el Señor Jesús. Es importante conocer quién es el Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Él es más de lo que nosotros pensamos a veces. Es el eterno Dios que ha estado desde un principio con el Padre y que un día va a regresar, no solamente por su iglesia. Él va a regresar con un propósito, y es darse a conocer a todos. Y allí entonces se mirará si nosotros somos los hijos de Eva, como dice la madre de los vivientes, o no. Ahí se comprobará si somos los hijos de Dios o no. Y el Señor confirmará eso. Pero volvamos un momento allí a Lucas, donde estamos leyendo. Lucas, el capítulo 8. El versículo 25 dice: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros. Sin embargo, ellos estaban sorprendidos, ¿cierto?, de lo que el Señor había hecho. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ellos lo conocían como el Creador. ¿Ellos lo conocían como el Salvador? No. Por eso le dicen: Señor, sálvanos. Necesitamos que nos ayude. Y Él les está mostrando en la parte física que Él nos podía salvar. Pero más adelante les está mostrando y les empieza a hablar de su partida y les está diciendo que Él es el Salvador de las almas. Él es el Salvador espiritual que mandó el Señor a liberarnos del pecado. ¿Cómo quedó todo? En calma, tranquilo, como nos gusta a nosotros, ¿cierto? Todo que esté tranquilo. Pero a veces son necesarias las tempestades para mostrarnos quién es Dios, qué es lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas, en nuestros hijos, qué es lo que está haciendo. Muchas veces en medio de las tempestades lloramos. No sabemos si alguno de los discípulos lloró en ese momento. Pero cuando el Señor trae toda la calma y nos ha mostrado que Él está con nosotros, ¿qué sucede? Dice: ay, y yo sufriendo por eso. Ay, yo así, y yo. Entonces, todo quedó completamente tranquilo. Estaban absolutamente sorprendidos por el poder del Señor Jesús, aún sobre la naturaleza. Ellos habían visto el poder del Señor Jesús en las enfermedades, pero no lo habían visto en la naturaleza. Y ellos habían visto que cuando el Señor los manda, que ellos prediquen también y hablen, que la gente sanaba, que los enfermos Dios los sanaba, pero ellos no habían visto que el Señor reprendía los vientos y que los vientos le obedecían, ¿cierto? Salmo 89, versículo 8 y 9. Salmos 89. Dice así la palabra del Señor. Salmos 89.
versículo 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿En quién se estaba cumpliendo esta palabra? Porque esto fue escrito antes de que naciera el Señor Jesús. ¿Pero en quién se estaba cumpliendo? ¿En el Señor Jesús? Porque Él se levanta. Aquí está dándose la palabra, ¿cierto? El pacto que Dios está haciendo. Está anunciándolo, se está dando a conocer. Y luego, el Señor la está cumpliendo. ¿Qué está haciendo el Señor? Reprendiendo a la misma naturaleza. Y aquí nos dice que el único que tiene poder para reprender la braveza del mar, y cuando se levantan, ¿quién es? Dios. O sea que el Señor Jesús es Dios mismo. Dios mismo. Y está reprendiendo al mar y le está obedeciendo, porque Él es quien lo hizo. Salmo 107, versículo 23. Al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos. ¿Qué vemos? ¿Esta palabra se cumple? Sí. Se está cumpliendo lo que están viviendo los discípulos y el Señor Jesús. Está ahí escrita, pero vemos el cumplimiento, que cómo se levantan las olas y el mar y los vientos, y el Señor lo está apaciguando. ¿Y a dónde los iba a llevar? Acá dice que a puerto seguro, y el Señor les dijo: pasemos al otro lado. O sea que el Señor nos va a llevar a un lugar seguro. Si Él lo dice, Él lo hace. Aquí se está hablando, pero se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Tal como está escrito acá, se está cumpliendo con lo que ellos están viviendo. Y llegaron al lugar seguro. Dice: cambia la tempestad en sosiego. ¿Qué dice en Lucas cuando leímos? Y se hizo grande bonanza, o sea, sosiego, paz y tranquilidad, que apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguan. ¿Cómo quedaron ellos? Aunque quedaron en temor, pero estaban sorprendidos, pero también estaban felices por la calma que llegó. El Señor entonces les está mostrando que Él es Dios y debían ir a llevar el mensaje a otras vidas. Bueno, si usted tiene algo para aportar el mensaje, antes de orar, para que usted por un momento piense qué tormentas han sido tan difíciles en su vida, pero que ha aprendido de Dios, porque es que hemos aprendido del Señor. ¿Y a quién debemos llevarle ese mensaje que hemos aprendido?
Que el Señor nos muestre a quién debemos compartir algo de lo que hemos aprendido, de lo que Él nos enseña a diario y aún en los momentos difíciles. Y si usted está pasando una tormenta, pues pregúntele por un momento al Señor y dígale si eso que está viviendo tiene un propósito, que usted quiere conocer más al Señor y que ese propósito se va a cumplir. Si alguien quiere enriquecer la enseñanza, compartir algo, que no debemos de tener temor. debemos tener temor. Hace una semana, hoy, Señor, me recuerda lo que me pasó. Estaba yo en la casa de mi mamá y estaba lloviendo durísimo. Entonces me acosté ahí en la hamaca y me puse a mirar los pájaros. Y los pájaros, a raíz de la tormenta, dije, ahorita se buscan refugio, ¿no? Ellos siguieron para allá, para acá, cantaban. Y para mí era admirable no verlos a ellos. Entonces el Señor me mostraba hoy que así debemos ser nosotros, que a pesar de la tormenta, de la lluvia, de todo lo que se nos viene, nosotros tenemos que avanzar. Tenemos no que parar ni sentir temor, ni a veces cuando tenemos miedo, cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, lo que hacemos es como encerrar, no buscamos de Dios, tenemos que seguir con nuestra vida y confiar en Él, así como los pajaritos. Así estaba la tormenta, así estaba la lluvia tan terrible, ellos seguían y estaban cantando y estaban felices. Así debemos ser nosotros felices en la tormenta porque nos está ayudando algo está Él está ahí. Algo está Sí, Señor, haciendo. algo está haciendo. Y el Señor está ahí. Él tiene el dominio, lo que les está mostrando a los discípulos, de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. ¿Alguien más? Que el Señor nos está enseñando hoy que debemos conocerlo, entenderlo para poder dar testimonio. Y si nosotros afirmamos esa fe, en cualquier circunstancia nosotros vamos a estar firmes. O sea, no nos vamos a debilitar, no nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Porque si dudamos en algún momento de nuestra fe, nos vamos a hundir y vamos a caer en los problemas. Sin embargo, Él lo sacó otra vez, ¿no? El Señor lo toma y lo saca otra vez de esa situación. Pero sí, el Señor nos muestra eso. ¿Alguien más? Que cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que pasemos al otro lado, Él le está haciendo entender que es a través de su palabra. O sea, no debemos escuchar la palabra de los problemas, de las situaciones difíciles, sino es a través de su palabra que Él nos está enseñando cómo conocerlo y cómo afirmar nuestra fe. Y es a través de ella, ¿no? O sea, el Señor nos enseña, nos cuenta cómo a través de su palabra la fe se afirma, porque los discípulos, pues, de todo lo que se habló al principio, terminaron en gran bonanza, o sea, ya aprendieron a conocer al Señor, entendieron que era el mismo Dios y que era su palabra, ¿no? Por encima de todo lo que estaba sucediendo. Pues ya que ha sido una importante que así como los discípulos buscaron a Dios, que nosotros de cualquier dificultad, circunstancia, lo que vivamos, o aún los problemas, o cuando estemos contentos, buscarlo a Él, sin pedirle y darle la vida gracias, pero también nos enseña que así como Él quería que fuera un testimonio los discípulos, nosotros también tenemos que ser ese testimonio, porque si en ese tiempo que no había televisión, no había teléfono, nada, y ellos lo hacían, ¿por qué no nosotros ahora que tenemos todas las facilidades para hacerlo? ¿Alguien más? Nosotros como pueblo de Dios no podemos perder la perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Dios es el creador y Él tiene autoridad sobre todas las cosas y toda circunstancia obra para bien en nuestra vida. Y somos herederos de todas esas promesas tan innumerables que el Señor nos da, de que no nos deja, no nos abandona, que siempre nos está con nosotros, que siempre nos va a ayudar. Entonces, en esos momentos de dificultad tenemos que recurrir a Él, volver nuestros ojos a Él y retomar esas palabras que nos
cumplir esa promesa que nos da, que es la que nos ayuda a salir adelante en cualquier circunstancia, pasar al otro lado de la tormenta y lograr que esa palabra nos dé la paz interior que necesitamos en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo. Él les está mostrando a los discípulos que Él es el Dios fiel, el que cumple las promesas, el que cumple lo que Él dice. Y si Él les dice pasemos al otro lado, pues iban a pasar, iban a pasar. Porque a veces uno luego humanamente hace el problema más grande que Dios, cuando es más grande que cualquier cosa, que cualquier dificultad, que cualquier enfermedad. Pero ahí está el Espíritu Santo para recordarnos que no es Dios, que ahí está, que no nos olvidemos de eso, que es importante. Sí, sí. Y cuando nos encontramos en una tempestad, es importante hacer un pare y hacer memoria de cuántas tempestades que nos ha sacado de las oportunidades. Eso nos permite reafirmar nuestra fe, porque de todas maneras el temor, el miedo y la desesperación siempre va a existir. Entonces, pero cuando recordamos que Él nos ha salvado hasta de cosas peores, de las que de pronto no está viviendo en el momento, eso le permite a uno volver y retomar aliento y renovar nuestra fe en el momento. ¿Alguien más? Que Él se quiere mostrar que Él es más grande que cualquier situación, porque yo creo que para ellos, pues obviamente que fue muy duro ver toda la tempestad de agua, ver que ellos en medio de eso no eran nada, pero Cristo, Jesús se quiso mostrar que era mayor que toda la situación que estaban viviendo en ese momento. Que cada prueba viene con su enseñanza. No todas las pruebas son iguales, cada una tiene su enseñanza en nuestra vida. Una de las personas que usted nombraba, Abraham, a Jonás, a mí me llama la atención lo que pasó José, uno de los hombres que yo creo que ha pasado grandes dificultades, pruebas, y mire la gran victoria que Dios le dio. Entonces nosotros debemos no enfocarnos en el problema que estamos pasando, sino lo que Dios viene más adelante, que es la victoria que Dios nos va a dar en nuestra vida y en nuestro proceso. Como dice la hermana, las tempestades no son iguales, los propósitos tampoco, pero en todas las situaciones Dios las va a usar para revelarnos quién es Él. Eso sí no va a cambiar. Él sí nos va a mostrar quién es. ¿Alguien más? A ver, con todo esto que han dicho, pues se entiende que la tempestad viene por dos razones. O las tempestades. Primero, para que conozcamos quién es Dios. Y segundo, para mostrarnos cuál es nuestra condición frente a Él. Si conocemos a Dios, mi situación frente a Él debe ser de creer y de afianzar nuestra fe. Yo le pido que esté sobre sus pies. ¿Alguien más? Vamos a orar. Usted va a hablar ahí por un momento con el Señor. Soberano Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Muchas veces, Señor, hemos visto que situaciones difíciles han venido a nuestra vida. Hay momentos que no las hemos entendido, Señor. Se nos olvida que tú nos has dado una palabra. A veces se nos olvida porque el miedo viene, Señor, y quiere apoderarse de nuestras vidas. Pero hoy, Señor, una vez más, te damos gracias por el Espíritu Santo, porque tú nos revelas, Señor, quién es el Padre y quién es el Hijo. Y sabemos que cada propósito, ayúdanos, Señor, frente a cada situación, frente a cada circunstancia que vivamos, sea personal o familiar o empresarial o cualquier situación, Señor. Ayúdanos a recordar que tú estás revelándote en nuestras vidas y nos estás mostrando nuestra verdadera condición. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Fortalécenos, Señor, y que nuestra confianza en ti, Señor, siempre permanezca. Gracias porque tú tienes el dominio de todo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que tú has dicho, Señor, Dios, tú lo vas a cumplir. Tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de paz.
un Dios de santidad, un Dios que nos levantas y que nunca, Señor, nos has dejado en ninguna tormenta, nunca nos has dejado desamparados en ninguna tempestad. Muchas gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. Te adoramos, Señor, y te adoramos y te damos gracias en esta hora, Señor. Empecemos. Yo le pido que usted ore y vamos a cantar esta canción que es lo que necesitamos aprender, que cada día que pasa en nuestra vida lo conozcamos más al Señor. Te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuál buen alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Cada vez que has permitido algo en nuestras vidas, Señor, es con un propósito. Te estamos conociendo un poco más, Señor, y te pedimos que nos ayudes a reflejar ese amor en el mundo, Señor. Muéstranos a quién debemos, Señor, testificarle, a quién debemos compartirle de tu amor, de tus grandezas. Señor, tú preparaste el corazón de aquellos discípulos y tú los enviaste con un propósito. Les enseñaste primero quién eras tú y tú nos estás enseñando quién eres, Señor.
y nos estás enviando a hacer una tarea que el mundo necesita, porque eso no fue solamente para ellos, sino también para nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos a testificar. Tú has hecho cosas maravillosas por cada uno de nosotros, y lo primero, Señor, es que nos has perdonado y nos has amado con amor eterno, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a llevar ese mensaje de amor al que lo necesita. Nuestras familias están en tus manos, Señor. Toda situación que estemos viviendo la dejamos en tus manos, reconociendo tu grandeza, tu señorío y tu majestad, reconociendo que tú, Señor, traerás bonanza en tu tiempo a cada vida, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a tu palabra, Señor. Tú cumplirás lo que has dicho. Te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias en esta hora. Bendice la economía de cada familia, la obra de nuestras manos sea bendecida. Bendice a Colombia, Señor, y el gobernante que allí ha tomado el poder, Señor. Te pedimos que lo ayudes, que tengas misericordia de él y que gobierne esta nación bajo tu temor, bajo tu, Señor, allí tu nombre, que pueda, Señor, pedirte allí en sus capacidades, Señor, que tú lo ayudes y que pueda dirigir este país, Señor, conforme a tus propósitos. Que el gobernante que tú hayas escogido, Señor, como iglesia podamos orar, podamos clamar por ese gobernante, Señor, y podamos pedirte cada día misericordia, Señor, porque Colombia te necesita, bendito Dios. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en esta hora, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted se puede sentar por un momento, vamos a ser gratos con el Señor. Si usted puede hacerlo, lo puede hacer con toda libertad. Esta semana tenemos las actividades